La música urbana, el trap, una etiqueta con la que ningún artista parece querer identificarse ahora, pero que al final todos usamos para referirnos a un conjunto de géneros. Sea como sea, el rap, el trap y otros estilos como el reggaetón se han convertido en los últimos 5 años en los sonidos del momento. Se ha hablado de una burbuja musical, de la muerte del trap, de que si la droga, de que si el machismo. Pero, ¿cuál es el futuro de la música en nuestro país? ¿Evolucionará lo que ya tenemos o morirá definitivamente para que surja algo totalmente nuevo? ¿Se han convertido sus referentes en personajes tan mainstream que han perdido su esencia? ¿Escucharán nuestros hijos a Young Beef y se preguntarán quién coño era ese señor maleducado? Dentro, Gameplays. Yo, Playseros, ¿cómo estáis? ¡Qué horror! Sí, estas cosas siempre se me dan fatal, pero porque ya sabes mi espíritu de médico de familia. Ya, no sé. Bueno, ¿Natos y War o el otro, el de PXXR? PXX. Es que no sé. A mí me gusta todo la peña de la música urbana y demás, pero hay un nombre que es lo más trap que ha dado este país. Los Caños. Junco. Sí. Ah, pensaba que ibas a decir hueco o algo así, sí. yo iba a decir sí. También. Hueco, vaya seudónimo, cariño, te lo tengo que decir. Bueno, te hemos preparado un programa especial, pues toda la movie del trap, rap, música urbana y nos van a aclarar aquí pues conceptos. Mesa inmejorable, dentro vídeo para que veas de qué va la movie. ¿Qué es el trap? Canto trap, dancehall y un poco de R&B. Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. Y tú me lo preguntas, ¿acaso vienes de 2017? ¿Qué le ha pasado al trap? Que está malito. Ella lleva unos años pachusillo, el pobre. La música urbana, ese género que ya lo petaba en los 2000. ¿Qué es la música urbana? Una etiqueta que de repente alguien puso porque no sabía cómo definir el movimiento cultural de hace, no sé, 5, 6, 10 años. Sin que nadie, salvo el rimadero, le hiciera ni puñetero caso. No hay libros de instrucciones para parar esto. Explotó en nuestro país durante los años 16 y 17. Mala mujer. Tengo que relajarme en la vida, tengo que calmarme. Los traperos, que nunca se consideraban tal cosa, empezaron a ocupar portadas, campañas publicitarias y artículos de medios Mi generalistas. cara en las Forbes, en los informes, negociando 1 kilo mientras leo los deportes. Mientras tanto, el rap más clásico, Mujeres, más mujeres. al que ni las marcas ni los medios le habían hecho nunca mucho caso a pesar de que llenaba estadios, siguió ahí. ¿Por qué ocurrió esto? Cecilio G el sitio. Y sobre todo, ¿qué ocurre ahora? ¿Está muerto el trap o está de parranda? ¿Han dejado de representar el lenguaje de la calle para convertirse en una élite que viste de lujo? ¿Romantizaron y descafeinaron la realidad de los barrios obreros y el lumpen? La música urbana, te gusta el destape, lo chabacano, lo mediocre. ¿Cuál es el futuro de la música urbana en España ahora que ya hemos quemado todos los artículos posibles sobre traperos, traperas y viceversa? Por la cara, ahí lo llevas, Darío, ¿qué te parece? Tremendos artistas, que yo me pongo nerviosa con tanto artista, te lo tengo que decir. Me sube un je ne sais quoi ahí en la esta. Bueno, no me enrollo. Pedrito la droga. Ha venido a hablar de lo suyo. Hombre, aunque lo suyo es todo. O sea, esto, los porros, o sea, la salud mental. Ole el arte. Un artista 360. Oye, estábamos hablando antes, ¿no has grabado ningún videoclip en la nieve? No me ha dado tiempo. Estaba en Sevilla y no me dio tiempo. Íbamos a rodar una cosa que se aplazó. Y dije, pues bueno, mira, aprovechemos que hay unos días más aquí en Sevilla. Chiste fácil, nieve, tal, claro, había ahí, entraba solo. Pues mira, ni lo había pillado. No, yo tampoco lo había lanzado así. Hoy, no, estoy fatal. Estoy pues muy periodista de los 40 principales, que diría mi querido Víctor Lenore. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Encantada de saludarte. Con 4.577 amigos en Facebook, periodista cultural, una de las voces más insignes de nuestro país en lo que a música se refiere. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Víctor? Bien. Qué bien, qué ilusión tenerte. Gerba, vocalista de Antifan, que también pertenece a Agoracein, una de las clicas de rap más importantes de los últimos años. ¿Eso no es? Fue y es. Y será. Y será, ¿no? Y será para siempre. Sí. Estilazo, muy guapo también. Que yo he escuchado Antifan. Ella es Deva, cantante y compositora. Hola. ¿Cómo estás de contenta de estar, hija? Muy bien, estoy muy bien.
aquí. Te hace la risa. De Simancas. Desde aquí les mandamos un beso. El barrio manda. Ricardo Romero, más conocido como Nega, escritor, vocalista y productor de Los Chicos del Maíz. Ilusión tenerte aquí, Nega. A ver qué nos lías hoy. A ver, bueno, aquí estamos. ¿Habéis discutido ya un poquito por el Zoom antes de...? Bueno, estaba ahí comentando un poco la jugada, sí. Eso me gusta. Bueno, y Santa Salud, también es cantante, muy influenciada por los ritmos ochenteros y que se encuentra pues ahora mismo preparando su primer álbum. Hola, ¿qué tal? Oye, pues eres la que mejor vives de todos, te lo tengo que decir. No me quejo. Oye, yo voy a empezar ya con esta primera pregunta de ¿qué ocurre con el trap en el 2016-2017? ¿Qué ocurre? Deva, venga. Pues que llega a España, básicamente, y la gente, creo que la gente no ha sabido muy bien cómo tratarlo, básicamente. Es lo que ha pasado en España. La gente se ha rayado mucho con el término trap y es una cosa que viene de Estados Unidos, que viene dado de una cultura, de un estilo de vida que no había aquí y la gente ha sentido como que tenía que justificar por qué estaba haciendo trap y, bueno, eso pasa en España con el trap. Exacto, más o menos como, vale, 16, boom. Llegó antes con un montón de peña, incluso antes de 2010 había grupos que ya hacían cosas más trap, más Houston, más rap sureño y tal y cual, pero claro, ha sido como una cosa que en España tampoco se ha conseguido llegar a entender bien porque ni se ha querido ni en ciertos puntos tampoco coincide tanto la cultura de aquí con esa. Total. Pero hay tipos de... Bueno, hay junteras y gente que sí tiran más por ese estilo de vida, por ejemplo. Lenore, vosotros desde los medios, ¿qué valor le dais al trap en el 16? ¿Por qué lo magnificáis tanto en este momento? Bueno, yo creo que ha habido siempre un doble circuito, ¿no? Que ciertas músicas urbanas que pegan más con el discurso de la moda o de las tendencias van por un carril de adelantamiento, tanto en las revistas culturales como en las que tienen moda, y hay otras que son más de barrio, que están más invisibilizadas, ¿no? O sea, ha salido muchísimo más en los medios españoles Zetangana que Omar Montes, y al final yo creo que el artista más escuchado de músicas urbanas el año pasado en España ha sido Omar Montes, así que quiero decir que hay un desfase ahí, ¿no? Un doble circuito. Bueno, yo creo que... Hola. Te íbamos a preguntar justo, Nega. Justo una pregunta para ti, Nega, que era, ¿tienes la sensación, o al menos eso yo creo que es lo que se puede ver desde fuera, que cuando aparece el trap, desde los medios es como en palmitas y el hip hop llevaba en España muchísimo tiempo y era un poquillo como de, bueno, sí, esto de los chavales, que está ahí muy bien? Sí, bueno, yo creo que primero habría que definir qué es trap o qué es música urbana, ¿no? Porque se ha convertido en un cajón desastre en el que cabe absolutamente todo, ¿no? Se ha visto en el vídeo presentación que habéis puesto, cabe dentro de la música urbana lo que puede hacer Nato Siguaor y Ayasi Pro, y cabe también lo que puede hacer Maluma y Rosalía, no sé. Creo que habría que definir bien qué queremos decir cuando hablamos de música urbana, porque hace unos años, cuando yo era joven, allá por el Triásico, pues entendíamos por música urbana pues rap, R&B, neo soul, todo lo que fuera música negra contemporánea, ¿no? Y ahora es un cajón desastre en el que cabe todo, o sea, desde el pop más mainstream hasta productos super underground, ¿no? Respecto a lo que me comentas de los medios, creo que sí, ¿no? Habría que preguntarse por qué ese discurso, ese mensaje del hedonismo, el individualismo salvaje, las fiestas, putas, coches, mansiones, ¿no? Toda esa cultura de la ostentación, esa cultura consumista, encaja muy bien en este turbocapitalismo desbocado en el que vivimos, ¿no? Encaja muy bien en el sistema y, por tanto, encaja muy bien en los medios y en la prensa. Yo me pregunto, o creo que cabría preguntarse por qué la Polla Records, por ejemplo, el año pasado, bueno, en 2019, hizo una gira de pabellón en pabellón, o sea, no estamos hablando de 1.000 personas en una sala, sino pabellones de 10.000 y 15.000 personas en todas las ciudades, y los medios no le hicieron ni puto caso, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué pasa esto? ¿Porque Evaristo es feo? Pues bueno, ya sabemos que el chaval no es muy agraciado, ¿no? Y porque pero tampoco querrá. No, que habría que preguntarse por qué los medios asumen mejor cierto tipo de letras y en cambio rechazan otras, ¿no? Habría que preguntarse por qué prefieren letras. Oye, que Víctor sí que escribió sobre la gira de la Polla Records. Mi bolso Gucci, mira mi tal, y no encajan las letras de la Polla Records. Pues chico, o sea, despeja la X, ¿no? Creo que blanco y en botella, está clarísimo. Bueno, Nega, has venido a hablar de tu libro, ¿eh?
Gerba, yo quiero preguntarte un poco tu impresión respecto de lo que él ha dicho, si a ti te encaja un poco el concepto de música urbana como lo estaba él describiendo y sobre todo tú cómo lo viviste con Agoracén al principio, en ese momento. A ver, yo creo que se está haciendo como una discusión universitaria, ¿no? De un tema que no tiene nada de eso, o sea, se está elevando a un tipo de discusión que no, o sea, para mí no tiene sentido eso. Yo creo que empiezan a invertir los medios y empiezan a hablar las marcas, invertir las marcas cuando su discurso les cuadra. O sea, cuando tú dices algo que a ellos les cuadra, ya está, es business, no hay nada más. Y cuando la revientan, entonces si un tío en YouTube le ven 3, 4 millones de personas, pues por cojones estás tirando la puerta. Antes no pasaba eso, o sea, ese discurso que había en los barrios o más marginal o tal, que sigue siendo música marginal, que habla de cosas que a la gente a lo mejor no le cuadran mucho, pero... No, y de hecho, por lo general, antes, como los raperos, por ejemplo, en España, no querían saber nada de medios ni querían saber nada de esto. Es algo normal mantenerlo y ilegal. Natural. Claro, claro. Yo creo que en verdad lo que pasa es algo normal y natural. También. Claro, y que el trap es como, por ejemplo, yo lo veo como los gitanos de Estados Unidos, ¿sabes? Peña que le gusta por lo que le gusta, ¿sabes? Son gente de barrio que hablan de sus cosas y sus movidas. Pero es como una movida en la que entra ya en los medios y empiezan a jugar sus cartas para aprovecharse de ello y para empezar a tirar de ello. ¿Qué pasa? Que el trap no es tanto como la gente se busca y le busca la vuelta porque esto de urbano, porque no sé cuánto. Pues evidentemente entra mainstream en lo urbano. ¿Por qué? Porque antiguamente el R&B no era pop, pero ya sí es pop. Al igual que el rap ahora es pop. Y luego porque que cada artista tiene su discurso. Claro, no es que todo nos está encajando en que música urbana tiene que ser un discurso concreto. Exacto, ese es el problema. Hay miles de discursos dentro de eso, miles de personalidades, de artistas pues como Pedro, como todos tienen Claro, incluso tú ahora mismo haciendo otro rollo. Total. Y también se habla de que, por ejemplo, el trap no viene de que venga de 2010 o 2005, Gucci Mane. El trap viene desde el principio del rap, porque era el rap sureño de Estados Unidos que hacían con los ritmos, con las cajas de ritmo 808. Y en eran raperos criminales que hablaban de la vida en el barrio. Entonces hay gente que le influenciaba más eso y hay gente porque le influencia más por otras cosas, otro tipo de música. Entonces entra el problema ahí, cuando ya la gente solo piensa en trap y escucha trap y dice, vale, pues esto es solo hablar de marcas ¿sabes? Y tal, pero que en Madrid Pims hablaba de eso. En 2000 había grupos que hablaban de putas, de clubbing, de todo eso. Porque se influenciaban del rap de Houston, de todo lo que era DJ Cruz y todo esto. Y era su personalidad, su discurso y su movida. Exacto. Santa, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que el trap era más cómodo para los medios? Yo coincido bastante con Ricardo porque creo que es verdad, y coincido con todos vosotros también, que dentro de lo que es el trap y toda la movida hay diferentes discursos, pero sinceramente no veo marcas ni veo que sea mainstream alguien pues criticando, no sé, el rey o cosas más pues que ya lleven a que los oyentes pues piensen un poco más. Sí que no hay que generalizar, pero creo que en el momento en el que estamos en la conversación pues hay que generalizar un poco, y sí que creo que en el trap o en la música así más, pues como que habéis dicho, de Omar Montes o tal, pues no hablan de cosas que hagan pensar a la gente y no hablan de, o sea, ya sí que interesa un poco, ¿no?, a lo que es el mainstream y a lo que es ahora de moda, pues cosas que no hagan pensar, si estoy de fiesta, bailar, pum. No saco conclusión del todo, pero sí que creo que es un punto a pensar que, pues eso, no se cogen, eso, la Polla Records, no, ahora ya, o sea, no... Hombre, tú lo estás petando bastante con el vídeo de Colors. ¿El qué? Que tú lo has petado bastante con el vídeo de Colors. Sí, no está mal. No está mal, ¿eh? Yo tenía una pregunta, esto ya es duda personal, pero que necesito que me la resuelvas. ¿Tú eliges el color de fondo? Te dan una paleta y tú escoges Vale. a lo mejor 3 opciones y, o sea, que es medio. Vale, guay, joder, bien. Que llevo años con esta duda, coño, que quería sacármela ya de encima. Oye, Víctor, tenías la mano levantada. ¿Qué pasa? Bueno, es que creo que muchas veces nos obsesionamos con las definiciones de los géneros y creo que se entienden mejor si hablamos de los orígenes. Por ejemplo, para hablar de las músicas urbanas creo que hay que tener claro que todo esto nace en los años 50 en Jamaica, cuando la gente pobre que no tiene acceso a la diversión, que no tiene acceso a la expresión cultural,
decide sacar unos baffles y un par de platos a un espacio público y se monta ahí una fiesta, creando la cultura del sound system, que en el fondo es la que ha sido el origen del hip hop, cuando los jamaicanos se van a Nueva York de migrantes, también cuando se van a Londres y crean una cultura que acaban siendo las raves, cuando van a América Latina, toda la cultura de los sonideros que abarca todo el continente, ¿no? Y entonces es muy importante ver que lo político de las músicas urbanas está en dos cosas. Primero, la democratización que trae la tecnología, y luego el hecho de que es político porque hace que la gente pobre, que lo único que tiene en propiedad es su cuerpo, lo disfrute y se exprese a través de él, ¿no? O sea, no es tanto las letras como el tipo de comunidades que se crean y el tipo de relaciones sociales. Nega, está el tema que está todavía, que está calentito, que está reciente, el tema de Interstellar, que hablas de la romantización de la realidad de los barrios. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que se ha dado este fenómeno? Bueno, este fenómeno bebe directamente de muchas revistas de tendencias. A mí hay muchos artistas que me mola lo que hacen, me da igual si hablan... O sea, yo no creo que todo el mundo tenga un discurso político marcado. Hay peña que me encanta, que habla de barrio, que habla de sobresexualización y todas estas historias, pero ¿qué ocurre? Luego llega la mirada del zoológico, ¿no? Que digo en el tema que es una mirada vertical, que es cuando los periodistas de tendencias, en la mayoría treintañeros, casi cuarentones, se ven deslumbrados por estas historias de barrio y ponen la lupa de una manera vertical y de una manera que creo... ¿cómo le diría? Que queda muy fake, ¿no? O sea, el típico periodista de tendencias que vive en Malasaña deslumbrado por las historias de chico migrante de barrio, y creo que ahí hay algo muy turbio, ¿no? O sea, que no me termina de encajar. Oye, que si el chaval de 16 años se ve deslumbrado por las historias de su vecino de 16 años, me parece estupendo. Pero cuando un tipo que ni siquiera pertenece generacionalmente a esa generación, que no vive en el mismo barrio, que no vive la misma realidad, se queda deslumbrado con todo este tipo de historias, creo que se produce ahí esa mirada del zoológico, esa mirada vertical, ese turismo de clase, ¿no? Porque al final no deja de ser un periodista de clase media analizando a los chavales de barrio como si fueran monos prácticamente. Como digo la letra, solo falta que les tiren cacahuetes, ¿no? Y creo que eso es muy turbio y creo que es mencionable, ¿no? Deba, bebes agua, ¿qué pasa? ¿Qué tienes sed, no? Qué aburrimiento, qué enfadado está todo el mundo, que tío. De nuevo creo que se le está dando muchísimas vueltas. También hay una cuestión, o sea, volviendo un poco a todo lo de atrás, porque me está costando, entiendo a dónde quieres ir, pero me está costando entenderlo, perdóname, es muy pronto. Creo que también es una cuestión de pasta, y es que las cosas han cambiado mucho de una generación a otra. Nosotros... A ver, en la vuestra más, supongo, ¿no? Pero también es verdad que se ganaba más dinero de YouTube, si no me equivoco. O sea, más o menos. O sea, ahora, quiero decir que ahora se nos paga mucho menos por stream a nosotros. Hemos tenido que recurrir a los medios y los medios a nosotros para poder reinventarnos y pagar nuestra movida, porque la industria en este país no funciona, creo que no hay el suficiente dinero de inversión, creo que no se invierte lo suficiente, y eso es un problema. En España, tanto el público como la propia industria no tiene interés cultural en hacer una inversión. O sea, y por eso tenemos que recurrir a los medios, ir a decir tantas tonterías que sí, no es que yo hago esto porque es que esta rosa me recuerda al trap y tal. No, o sea, tú haces música y punto, o sea, ya está. O sea, creo que no hay que darle más vueltas. ¿Tú qué opinas? Me ha gustado el concepto ese de turismo de clase, ¿eh? Sí. Y el Copiáselo, llévatelo. vertical o algo así, ¿no? Ha dicho también. El zoológico vertical. El zoológico vertical, ha tenido un par de frases buenas, ¿eh? A ver, si bien hecho, Nega. Si es lanza barras aún, ¿eh? La mirada vertical, ¿no? El zoológico siempre no es una relación... A ver, es la misma que nosotros teníamos cuando veíamos las cosas de América. La misma. O sea, claro. Yo también me he flipado con eso y todos hemos... O sea, al final, tío, tienes un poco que asumir que hay una parte de fantasía en las cosas, exacto. Una parte 100%. Que es realidad, otra que es ficción, una parte que te llega, otra que no, y no todo tiene que ser de vital importancia en la vida. O sea, por eso te resultaba aburrido, que has dicho que estabas aburrido. Si no nos pidiesen tantas explicaciones, no tendríamos que darlas tampoco. Totalmente. ¿Sabes? Últimamente reivindico muchísimo el derecho de la gente a hacer el gilipollas, a hacer lo que les divierta y a expresarse libremente y sin... ¿Y tú crees que la gente lo hace o no?
Totalmente, eso lo hay que... No, pero exactamente, dejar a la gente hacer el gilipollas. No hay que pensarlo ni hay que darle vuelta. Cada uno hace lo que quiera, tiene que haber de todo, ¿sabes? No toda la música te tiene que dar un mensaje para que pienses, no toda la música tiene que ser una ruina, no toda la música tiene que hablar de bailar en la discoteca, tiene que haber de todo. Tiene que haber drum and bass, tiene que haber rap, tiene que haber funky, tiene que haber funky carioca, tiene que haber de todo. Entonces, que por esta regla, ¿qué pasa? Que en Brasil, por esta regla que estamos hablando, en Brasil todo es una ruina, ¿no? Porque la mayoría de música allí y las músicas de las que más se escuchan, que por ejemplo es el funk carioca, esto que te digo, Du Favela, todos los temas se están diciendo me perroca, están diciendo mi polla en tu culo y no sé qué. Y eso es lo que más se escucha allí. Eso tiene 50 millones de visitas en 2 días. En 2 días estamos hablando. De todas ¿Por maneras, qué? Porque la gente quiere eso, porque es lo que ha dicho Víctor, la música viene de algo para expresarte, para divertirte y para soltarte. No viene de te voy a contar una película, para eso ya estaban los libros. La conclusión es, el problema de aquí es del público. Sí, total. Que ni sabe ni quiere saber. No hay interés cultural. Y quiere saber lo que le conviene. Esto es como cuando a ti, pues, tú te enteras de lo que a ti te conviene, porque tú quieres estar feliz, tú, hostia, pues... A lo mejor no has tocado la lotería, pero tú te enteras que te han tocado el número y tú vas contando todo el día que te han tocado el número, porque es lo que tú quieres ver. Pues entonces, más o menos, con los medios y eso, es esta historia un poco. Me ha llamado la atención lo de hacer el tonto, las reivindicaciones de hacer el tonto, de letras sobre hacer el tonto, a mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, Omar Montes es alguien que habla sobre todo de cosas hedonistas en sus letras, pero luego participa en una asociación de su barrio que cuando alguien no tiene para comer, pues van a comprarle comida y se crean redes y tejidos sociales. Y hay una anécdota por ahí sobre él, que no sé si es inventada o no, pero que a mí me hace mucha gracia, que dice que renunció a comprar un Ferrari porque su abuela cuando entraba le costaba mucho, ¿no? Tenía que ponerse en una posición muy rara y le sentía Pobre incómoda. Omar Montes, que no podía entrar la abuela. Ojalá que sea verdad. Yo creo que todo es mentira. Omar, guapo, te cambió su cara. Está increíble. Santa. No, tío, Oye, yo quería preguntarte cómo crees que se queda con la gente, hermano. Es que es mejor, ¿cuál es la gente que se ha quedado la gente que se ha quedado atrás de este boom y por qué se ha quedado atrás, o a tu criterio por qué se ha quedado atrás, y la gente que ha sobrevivido al momento trap? Yo creo que de la misma forma, pues que ahora mismo, o sea, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo, por ejemplo, a mí me costó encontrar gente que escuchase la misma música que yo. O sea, hace 10 años no estaba masificada de esta forma la música urbana o el rap o el trap o... bueno, poniendo aparte a lo mejor reggaetón y tal, que sí que ya lo peta desde hace bastante. Entonces, ahora mismo está masificadísimo, o sea, ahora mismo todo el mundo escucha esto y pues claro que le hacen caso a los medios, porque está de moda, pero es que a lo mejor estaría todo el mundo escuchando, no sé, baladas y pues estarían haciendo caso a las baladas. Es que les da igual a los medios, o sea, es lo que esté de moda. Daniel no canta trap, pero tiene un flequillo, pues que no le hace falta Pero autotune. es el más trapero al final, mi Daniel. ¿Qué es el arte urbano? Me preguntas mientras me la agarras con la mano. Hey, soy Danelicius, apasionado, aficionado del arte urbano. ¿Pero qué cojones es el arte urbano? La música urbana, bla, bla, bla. La palabra urbano viene de urbe, que es como la gente con dislexia llama a las tetas las vacas. Y además también se refiere a todo lo que es el pueblo, la calle. Drogas, calle, pistolas. No exclusivamente. Se refiere, yo creo, a un espacio de experimentación cultural y artístico que se sale de la norma, de la estructura, del privilegio, ¿no? De Britney Spears. Si no eres Britney Spears, eres un artista urbano, probablemente, sobre todo en comparación con Britney Spears. Siempre digo que las actividades que no están sujetas a una necesidad de generar ganancia económica siempre tienen mucha más libertad para experimentar. Si Camilo VI hubiera sacado en su momento All the Ratchets on Me, I Can't Feel My Soul 1, se hubiera cuestionado mucho su carrera y probablemente hubiera llevado a unas pérdidas monetarias increíbles. Pero como lo hicieron 4 chavales en Yonkous perdidos el Albaicín, pues resultó ser un movimiento rompedor, experimental, un sonido nuevo, una revolución en cuanto a los sensores auditivos del cuerpo humano y demás cosas. Me podría deshacer en halagos con esa cinta y muchas otras obras urbanas, pero estamos aquí para hablar de todo el panorama. ¿Es la música urbana cualquier tipo de música que esté liberada de pretensiones sociales, que tenga la puerta abierta para experimentar y que sea un poquito...
Yo personalmente opino que sí. Yo creo que Yoko Ono gritando en un museo es música urbana. No es música urbana porque Yoko Ono es apabullantemente rica, pero si lo hace tu vecina la Paqui, es arte urbano. Yo creo que un patio con 5 ancianas sentadas en sillas desplegables de terraza es arte urbano. Yo creo que los vídeos de YouTube jugando al Minecraft del chaval de 14 años local de tu clase son arte urbano, y quizá tengo una visión demasiado liberal y quizá esté siendo demasiado permisivo con el arte, pero creo que intentar ponerle verjas al campo es algo inútil, porque luego entramos en estas conversaciones de no, yo soy más calle que tú, yo soy más alternativo, y precisamente no va de eso la movida. ¿Por qué tengo a 15 chavales cantando sobre lo único y especial que es su sonido y sobre lo diferentes que son? ¿Y por qué todos suenan igual? ¿Y por qué todos dicen las mismas frases? Porque ahora de repente el trap, la droga, la calle y la pistola se ha convertido en la música urbana of choice, se ha convertido en una mierda comercial, y como dijo Fernando, No estamos en mierdas comerciales. entonces cuando empiezas a comercializar con lo que no es comercial, empiezas a entrar en esta espiral descendente que es el capitalismo que te vende hasta tu propia madre por 50 euros. Lo urbano, lo verdaderamente urbano es lo que es auténtico, lo que viene del suelo, lo que es por y para el pueblo, y lo que no se preocupa de estar sujeto a unos estándares, a unos fans. No tienes expectativas que cumplir, no tienes nada que perder, tienes todo que ganar, tienes todo el ridículo por hacer. Entonces espero que os haya gustado mi pequeña noción y mi pequeño aporte de cara a la música urbana. Por favor, id a mi cuenta de Spotify y escuchad mi basura. Paz. ¿Estamos de acuerdo con este concepto de arte urbano, como decía él? Sí, lo ha hecho muy fácil. Sí, absolutamente. Simple. He made it. Sí. Once He made again. he ¿Nadie en made it. desacuerdo? Gerba. Yo veo este programa por este pago, ¿sabes? O sea, A ver, ¿qué pasa, Nega? Cuéntame, que antes tenías la mano. Me parece un genio que veo este programa por el momento en el que aparece este pavo siempre. Y saca su reflexión, de verdad. O sea, de hecho, os conocí por él, por un... Por el resto del equipo y la presentadora y el colaborador, todo esto. Claro, no te dice nada. Una regidora aquí que trabaja, que te caga. Bueno, está muy bien eso, Nega, te queremos. No obstante, te seguiremos invitando, ¿eh? O sea, para cuando quieras venir. había un papa que se llamaba Urbano. Sí, el Papa Urbano. Ojo, el Papa Urbano puede ser Papa. Ese es el nivel. Se me ocurren mil cosas. La iluminación, la llegada. El nivel, espectacular. Solo 3 personas riéndose. Se muere el Papa, pero no el Urbano. Bueno, Nega, escúchame una cosa. Desatáscanos del momento Papa Urbano. ¿Qué tenías que decirnos antes respecto de lo que estábamos hablando? Quería comentar antes el tema de medios y tal, que claro, hay tanta poca calidad en los medios porque también asumamos que hay mucha precariedad en el periodismo, ¿no? O sea, el periodismo no está exento de toda esta ola de precariedad y no hay periodistas formados en música urbana ni hay periodistas formados en nada. Yo recuerdo una crónica que nos hizo uno en El País, que era un señor de 50 años que vino a un concierto ahí en Madrid, que era como, o sea, no lo va a hacer bien, ¿no? Yo quería lanzar al debate a ver qué os parece la cuestión de las redes sociales, ¿no? Porque creo que todo este movimiento, llamémoslo trap, llamémoslo música urbana, es hijo directo de las redes sociales, ¿no? Y creo que como tal también es muy fugaz, muy volátil, muy efímero, muy inmediato, ¿no? Y yo tengo la sensación que me pasa con muchos artistas de este rollo, que sí, que están muy presentes en redes, muchos seguidores en Instagram, muchos followers, muy visual todo, muchos clips, Nega, pero luego ¿por qué como que no hay luego una cultura de concierto detrás, ¿sabes? Quiero dejarlo claro. Respecto a otros movimientos o otros géneros. O sea, es como todo muy visual, muy redes sociales, muy Instagram, muy tal, pero luego no hay cultura de concierto y creo que eso pasa por 2 motivos. El primero es porque creo que es unos tipos de sonidos, un tipo de música que está diseñada más para ser vista en un dispositivo, escuchado en un dispositivo móvil que en un concierto al uso, pues bueno, todo el tema este del autotune y sobre todo por el tipo de público, ¿no? Porque en muchas ocasiones es gente muy, muy joven, sin poder adquisitivo, pues no, lo típico de los chavales de 13 a 14 años que están en la puerta de Apple Barcelona pillando wifi para escuchar a su trapero favorito, ¿no? Me da la sensación que en todo ese tipo de, llamémoslo música urbana, llamémoslo trap, la relación entre el oyente y el artista siempre, o en la mayoría de las ocasiones, está mediatizada por una pantalla. Y creo que esto es interesante, no sé... ¿Estás de acuerdo, Deva? No, no lo creo, porque es que se puede hacer ruido sin las redes sociales. O sea, es mi caso personal mismamente, o seguro que el de Santa Salud, no sé si llamarla así. O sea, no creo que seas una... No sé, no te veo... Igual me equivoco, ¿eh? Ese perfil de persona. No hace falta estar todo el rato ahí en las redes sociales y no sé qué para hacer ruido. O sea, no hay que ser Instagramer. De hecho, bueno... De hecho, estamos intentando que no sea así. Las redes sociales siempre han estado. Yo tenía MySpace.
Antes de 2010 teníamos MySpace y ahí poníamos bien el MySpace, lo poníamos nuestras fotitos, no sé cuánto, ves que siempre hay algo ahí. Y que no haya cultura de concierto en el trap, por ejemplo, yo sé, si estamos hablando del trap, que el trap es infinito porque hay millones de ramas, pero un concierto de Travis Scott cuesta mucho más. Total, Cuesta mucho más de lo que vamos a ganar mucho en un tiempo. Yo no, me quito de ahí, pero quiero decir, yo creo que hay una cultura muy grande de conciertos y esa música primero está hecha para sonar en conciertos. ¿Por qué? Porque nadie tiene en su casa un subgrave. Nadie escucha realmente el subgrave de esta música, porque si lo está escuchando en un teléfono, en los altavoces del ordenador o en la televisión, como llego yo a casa de los colegas, están escuchando los temas en la tele, es que no se escucha, no se escucha bien el subgrave. Esa música realmente está hecha para conciertos. Total. Y hay muchísima cultura de concierto alrededor del trap, muchísima. Mucha gente monta esta movida que dices tú, monta todo su concepto alrededor. A mí me ha pasado con mi álbum y me lo he comido con patatas. Monté todo mi concepto alrededor del mundo conciertos y LOL, no hay concierto. Y de repente, sorpresa, sorpresa. Mundo, ¿sabes? Santa Salud, ¿qué pasa? Que me querías decir tú algo, Reina. Sí, yo quería decir que obviamente sí que hay artistas que apuestan pues por sus directos y tal, que creo pues ya también va un poco a gustos, ¿no? Porque yo qué sé, tampoco voy a criticar a alguien que yo lo siento mucho, pero hay traperos que te hacen pagar pues una millonada para su concierto y lo único que hacen es cantarte encima de la canción, ¿sabes? Ni te cantan en directo, o sea, o hacen adlibs. Y eso ya es lo que consideres tú un concierto. A mí me parece una tomadura de pelo que me van a pagar 200 pavos pues para que hagas así un poco el notas y ya está, ¿sabes? Que te lo vas a pasar muy bien. Pero a nivel música, siendo yo más purista, pues no veo que sea... Yo depende No veo porque... que se esté apostando por un directo, ¿sabes? Tampoco no tenemos la infraestructura. Puede estar guay igual, ¿sabes? Pero... Sí. Es que depende de lo que a ti te guste del artista y lo que tú quieras, la performance de ese artista. Por ejemplo, a lo mejor iba a ver un concierto de Daniel Johnston y se te moría en medio del concierto. Vas a ver, ¿sabes? Eso sí que es una performance. Claro. Eso sí que es una performance, sí, que palme ¿no? en directo. O vas a ver un concierto de John Mouse y él no te está corriendo porque está loco, perdido, realmente es un enfermo mental y está cantando, dando... ¿Sabes? Quiero decir, depende de lo que tú busques del artista, que siempre va a haber gente que se aprovecha de cosas más fáciles y se tira ahí para la piscina, pues claro. Pero ahí es donde yo no quiero entrar a hablar cuando hablamos de trap, por ejemplo. Cuando hablamos de trap, no quiero hablar de los millones de chavales que hay. Vamos a hablar de las cosas puntuales, buenas que nos da la vida, ¿no? Ya que estamos. Sí. Porque si toda la vida van a estar los medios y la gente hablando de eso, porque es que se busca, sí que se habla de lo que se busca, no hay más. Gerba, ¿cuál va a ser el futuro? Dinos el próximo género que lo va a petar. ¿Estás en ello? La tormenta solar. El Tormenta futuro es una solar. tormenta solar que va a fundirlo todo y entonces solo nos quedarán bailes tradicionales y Qué músicas temazo. étnicas. Sí, es espectacular, espectacular. Víctor, ¿qué querías Eso es decir? lo Que que tenías yo la creo. mano levantada. Sí, que yo creo que no es solo la dicotomía entre internet o conciertos. Creo que hay otra cosa intermedia que son las fiestas, ¿no? O sea, la mayoría de los géneros urbanos han nacido en guetos, en barrios muy pobres, donde la gente tiene mucho tiempo, igual que salen los mejores futbolistas de barrios muy pobres, porque tienen todo el tiempo del mundo para jugar al fútbol, también sale la mejor música de los barrios muy pobres, de Puerto Rico, de Panamá o de Río de Janeiro, porque tienen mucho tiempo para hacer experimentos en las fiestas, ¿no? Y creo que lo que nos falta ahora mismo son lugares de relación social, porque cada vez van a cerrar más salas de conciertos, que hay una, digamos... legislación muy restrictiva para montar una fiesta al aire libre en espacios en España, como un país con muy buen tiempo, podría tener una legislación más amigable y creo que la música será más innovadora y mejor cuanto más se centre en las fiestas y en los espacios de relación. A ver, yo creo que también hay una parte que sí que se la debemos a los géneros urbanos. Uy, qué feo eso, pero... que Sí, como es les llamas algo... el reclamar el Suena a espacio dos. público, ¿no? Suena muy bien eso, que es... si no me dejas tocar en un sitio, voy, me pongo debajo de un puente y me voy a una batalla de gallos. O sea, yo he hecho esas mierdas. Dar un concierto en una rave, dar tal... O sea, el hacer por hacer. O sea, el que no haya nada que te pare y tú generes tu propio espacio de ya te echarán, ¿sabes? Ojalá pero yo a creo mí no que me van a la rave, eso... Yo creo que eso... pues seguirá pasando y si no nos dejan espacio en los medios, pues se crearán medios. Si no hay conciertos en salas, pues... Pero eso tampoco lo hace todo el mundo, ¿eh?
Pues yo vengo de eso, o sea, yo vengo de esa generación en la que todas las personas que conozco, o sea, incluyendo a Pedro, por ejemplo, el primero, se han buscado la vida y íbamos a donde fuese, a la Casa de la Juventud, a donde te dejas. Claro, pero que a lo mejor ahí reside un poco también lo que hablábamos antes de lo que ha sobrevivido después de eso, que es la gente que de verdad, de corazón, tenía ganas de continuar con eso, ¿sabes? No porque se echase un novio que hacía eso o que se dedicaba a la movie, apuntarte tú a ese carro y obviamente dejarlo cuando no te apetece reivindicar nada, porque al final esto no deja de ser también, ¿no?, una pantalla de reivindicación o combativo o de alguna forma, aparte que lo que es por divertido. No necesitas a nadie, eso es lo más maravilloso de esta movida, no se necesita a nadie. Yo no necesito ningún medio ni a nadie para hacer música. Depende de qué tipo de artista seas también, yo creo, porque para mí, por ejemplo, tío, yo no he hecho música urbana, no he hecho música de la calle porque es que no lo he hecho, tío, porque es que no es cierto. Y para mí, por ejemplo, ha sido muchísimo más complicado, como que yo se me ha obligado a hacer las cosas más o menos, te lo juro, desde el principio, bien. Yo no podía ir a una rabia a cantar o tal, a mí no me iban a llevar a una rabia a cantar, lo hubiese hecho. No. Pero a mí no me han llamado a eso. Que pasó en los Grammy del año pasado, que es me parece una puta jugada maestra de Tyler, the Creator, que es un genio, que le dieron el álbum a mejor, le dieron el premio a mejor álbum de rap. Y básicamente Tyler, the Creator, subió y dijo, vale, ok, me habéis dado esto, y básicamente viene a decir, me habéis dado esto porque soy negro. O sea, me habéis metido en este saco porque, por este color de piel, pero es un disco pop. No es rap. ¿Sabes? No es rap. No es rap. ¿Creéis, y se la lanzo a Nega y hablamos un poquillo de ella porque yo creo que es interesante, ¿crees que el futuro de esto es pasar por definir mejor estas cosas y dejarnos un poco de prejuicios? Lo que decía Tyler de, chico, que yo rap, este disco no es de rap, tú dámelo, me lo voy a quedar, pero que no... Claro, al final estamos aquí debatiendo en torno a la etiqueta, en torno a los medios, que son los que, de alguna manera, son los que parten del bacalao y los que marcan el debate y los que marcan la agenda, ¿no? Pero como se decía al final, pues cada uno que haga lo que quiera, cada uno que haga lo que disfrute, y más ahora en una situación como la que estamos, con la pandemia, con unos niveles de precariedad en el sector de la música, que es que no se van a poder hacer cosas, porque es que si no hay salas, no va a haber técnicos, si no hay técnicos no se puede hacer conciertos, están cerrando mogollón de salas, están cerrando mogollón de festivales, técnicos, empresas, claro, y eso es al final lo que sostiene un poco esa clase trabajadora precaria que está ahí en la sombra, que no sale en las revistas, que no salen en los debates estos, es la que sostiene un poco pues todo el rollo ¿no? Y al final, pues sí, da un poco de rabia que estemos aquí debatiendo etiquetas y tal, cuando la peña quiere crear, cuando la peña tiene mogollón de ganas de hacer mogollón de cosas, pero ahora mismo la situación que tenemos es la que es, ¿no? Y creo que igual deberíamos centrarnos un poco más en cómo subvertir toda esta situación de precariedad para técnicos, artistas, salas, espacios públicos, como decía Leroy, y solucionar un poco esto, ¿no? Porque ahora mismo la situación pues es la que es, y a ver cómo tiramos. Pues una revolución, tío. Es que el poder lo tenemos nosotros, al final la música la hacemos nosotros, es cierto. Sí, a ver, lo entiendo, pero la música la hacemos nosotros, y nosotros somos los que hablamos directamente con el público, o sea, creo que está un poco también en nuestras manos, no es solo el gobierno y sus restricciones o lo que sea, porque también hay una situación precaria antes de la pandemia, porque yo me acuerdo cuando toqué en Sonar, había una huelga de técnicos que, vamos, o sea, yo tuve problemas técnicos en el Sonar. O sea, ya había un problema entonces. No, sí. Bueno, yo quería preguntarte, Gerba, ¿por qué se nos ha vendido a Bad Bunny como icono revolucionario? Porque igual lo es, no lo sé. No... Porque lo compramos. No, hombre, yo creo que sí que se ha comprometido a hablar de ciertas cosas, ¿no? Sí, a mojarse yo un lo poco. veo, la verdad, sinceramente. Pero... ¿Lenore? Pero no te venden nada, es que ¿no? es artista al final, tampoco hay que darle... Es que yo no creo que vendan nada. Yo creo que está muy claro por qué se nos ha vendido a Bad Bunny como icono revolucionario, es porque en gran parte lo es. O sea, hace 2 veranos hubo una revuelta social en Puerto Rico para expulsar al gobernador y eran Residente de Calle 13, Bad Bunny y Ricky Martin. Se convirtieron un poco de manera natural en los portavoces de esa rebelión que consiguió que dimitiera este gobernador, que era un gobernador corrupto, homófobo, y salieron 500.000 personas a la calle, y yo casi me preguntaría por qué se nos ha vendido como icono revolucionario a Bob Dylan, porque Bob Dylan nunca ha hecho nada tan concreto y tan militante como conseguir que dimita un gobernador de un estado de Estados Unidos. Es que el reggaetón es una música de abajo, de gente que no tiene otra cosa que la diversión y que sus cuerpos y que disfrutarlos.
Entonces es normal que de ese magma, que de esa escena salga gente preocupada con los problemas de abajo, porque el reggaetón y en general las músicas urbanas lo que hacen es contar las alegrías y las miserias de la gente de los guetos. ¿Qué tiene Grey Trash para nosotros? No lo sé, pero creo que por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver. Me quedo aquí para siempre. Cuando acaba un siempre, siempre. Me parece impostado, como puro diseño, aunque se supone que está hablando de sentimientos volcánicos de una tía que la ha dejado el amante y pues quiere suicidarse, y una contradicción de sentimientos tremenda y tal. Y vale, no me irrita especialmente, pero tampoco me provoca ninguna sensación orgásmica. Yo tengo mucha curiosidad por verlo, sí, porque es una cosa diferente. ¿no? Es que... Quiero irme a mi casa, comerme 4 osfidales y llorar hasta que me duermo. Vale. Oye, ¿por qué suena esta música? O sea, ¿por qué está en mi cabeza esto? Debería pasar a créditos, ¿no? ¿Por qué suena esto en mi cabeza todavía? ¿Por qué no hemos pasado ya a créditos? Y... vale. Que sí, que me ha jodido mucho lo de Bollero, que vale. Vale. Es que ni puta gracia, pero ni puta gracia. Vale. Odio a este hijo de perra. Bueno, pues al margen un poco de todo este debate, yo quiero saber cuáles son los gustos de la mesa. Así que tirándonos una recomendación también para que la gente se apunte. Rico y variado, seguro. Para que la gente ya deje de escuchar los caños, que ya no... No, nunca dejen de escuchar los caños. Los caños no. Dulce niña. ¿Cómo va a dejar de escuchar los caños? Bueno, pues para que aparte de los caños... Ni los rebujitos, pongas ni la 7 canciones más. Ni las niñas, ni Junior, ni Hase, esos grupos no. Junior, Hase. Raulito, Yo es que me siento rarísimo, no conozco a nadie. Motores rugen al cielo, gasolina, sangre y fuego. Hase, claro. Pero ¿qué es Hase? ¿El de con H o sin H? ¿Qué está Hase el rapero? ¿Hase el rapero con H? No, Hase. H con Z. No, ese no digo yo. Yo digo el Hase el de ¿por qué siempre estás robando? Tú no comprendes que eso no es bueno. No. Bueno, es cultura de aquí en España. La poca que tenemos, tenemos que explotarla. La poca cultura que tenemos como hermanos herméticos. Sale algo y la explotamos ahí. ¿Qué nos has traído tú, Gerba? Mira, yo os he traído hasta en físico. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El tirón! Esto, ya que hablábamos de rap, ¿no? Cultura. Es lo que nosotros escuchábamos en los 2000, como hicimos esta cinta, bueno, la hizo Fabi, el DJ de AGZ, y era como no la vendemos ni nada, esto solo se lo regalamos a los que se lo merecen. Y es un recopilatorio de todos los temazos que escuchábamos en el 2000. ¡Qué bueno! Del 2000 al 2010, así, todos de Madrid. Exacto. Y bueno, en la recomendación había puesto El padre de la criatura. ¿Vale? De Hermanos Herméticos. Hermanos Herméticos ahí a topísimo. La gente viaja bajo la tierra. Ya sabes la misma historia. ¿Quién quieres? El Betty o el Malísimo Morticia. Caída de la bolsa. Las niñas que quieren ser princesas. Ellas me llaman Supra. Tengo mi show como Oprah. Por la cara, por la cara. Barras, tío. Bueno, pues nos rifaremos el casete. No, hay de todo, hay perros callejeros, yo tengo, Sí, aquí yo me todo, gozo el casete ese que flipa, porque además era lo que... Lo has dejado ahí para que nos peleemos como dos ratas por un churro. Yo era por de él. Sevilla, pero escuchaba muchísimo rap de Madrid. Vamos a ver. Era una cosa muy rara allí en Sevilla. No os tenéis que pelear porque me la voy a volver a llevar. Igual yo tenía como 5 años. Tu recomendación. No te Sí, a mí, no seas sinvergüenza. He traído Mom, que son Eric Hervé y Eke y a la producción, que es gente de Valencia, pero que es muy nueva, más joven, bueno, otra generación posterior a nosotros, pero que tienen ahí un sonido noventero, clásico, lofi, muy cañero, y a mí ahora mismo es lo que más me flipa. Y creo que no tienen el reconocimiento suficiente para la calidad que tiene lo que están sacando. ¿Cómo se llaman? La de
Eric Hervé y Reggae. Vale, que no te había escuchado, venga. A ver, métemelo. Soy ese mechero sin gas pero con chispa. Las tapas viejas que no usas pero que no tiras. Puede que pilles nuevas pero no las mismas. La ex a la que llamas cuando privas. Ese soy yo, la hostia de tu viejo que no olvidas. El que odia el oro, por eso se caga en migas. Todos esos conceptos que ya no se Lenora, ¿qué nos has traído tú? Bueno, a mí me gusta mucho ¿A Gamela? ¿Has traído a Gamela? Perdón. Me gusta mucho el sonido pan bendito este de Omar Montes y de Moncho Chavea, pero cuando me preguntasteis por una canción, escogí una del último rapero que me ha gustado realmente, que es el Pincho, y la canción se llama Made in Orcasita. Vale, a ver. Lo pongo en Las calles oscuras, aquí todo el mundo factura y son pocos los que trabajan. Al fuerte del gimnasio lo rajan con la navaja. El niño de 15 años roba una moto Yamaha y la niña de 15 como la moto porque Yamaha. Un tipo baja caja desde el norte y eso no guasa, es una grasa, Hace además, Hincha hace freestyle. Pedrito, deja de hablar, es que eres tremendo, ¿eh? Pero es que no puede parar. solo temazos. Es que estamos poniendo solo temazos. ¿Has visto cómo ha entrado en el videoclip? ¿Cómo ha descendido al Audi? Espectacular. Santa. Yo traigo Sofía Gavana, que la va a partir. La Sofía Gavana, impresionante. Impresionante, Sofía. Bien, a ver, ponnos un poquito. Fui tu silencio, te estoy bailando lento, pa' que tú sigas mi movimiento. Fuimos veneno en algún momento y yo me alejé justo por eso. Fui tu silencio, te estoy bailando lento, pa' que tú sigas mi movimiento. Bien, ¿eh? Bien. Joder, nivelón. Nivelón. Vi vuestro señor. concierto hace una semana o dos, me parece que ha sido. Ah, sí, lo de SEAT. Sí. Muy guapo, tía. Sí, me la traje y a la Elane también, escucharosla también, que somos coleguitas todas en la puta hostia, estas chicas. Qué guay. Luce bonica. Deva, ¿qué nos traes? Pues yo os traería mil cosas, pero traigo a un chaval que se llama Martínez, que bueno, es un poco diferente de lo que habéis enseñado vosotros, porque no es rap, pero bueno. Es que no me acuerdo de cómo se llama la canción. Bueno. Así se llama. Ando caminando bajo la luna, porque ella me atacaba mientras dormía. Echamos de menos la música Olive, ¿eh? Tenemos que decirlo. Oh, ya te Tenemos un Los poquito ya de músicos ganas. más. Los Que músicos pagar especialmente, los músicos especialmente. Tía, y el Avir a ti. Avir, me flipa. Increíble, ¿no? El tema ese de idioma. Wow. El último se llama Rodeos, ¿no? Además, Sí, el rodeo es el último. El anterior es... Pues también. Oye, vamos a hacer un poquito una rondita final, algún reclamo, alguna reivindicación que tengáis o algún agradecimiento que queráis hacer. No sé. A ver a ti, Carlitos King, artista bueno. Carlos Ares también, por favor. Se tiene que hablar de este hombre en España este año. ¿eh? Porque... Este man también es un máquina, ¿eh? Uf, muy duro, ¿eh? ¿Y algún mensaje concreto? Mensaje concreto, que si quieres hablar de algo, que sepas de ello, poco más. Bien, ya está. Y no nos pregunten más tonterías, por favor, preguntarnos cosas guapas, qué videojuegos nos gustan, qué no sé cuánto, qué bebemos por la noche, si queremos un copa, de qué no solemos pedir copa. Déjanos ya de preguntar. Va, Sofía, hombre, os lo digo a ustedes, ¿eh? Sinvergüenza, periodistas, sinvergüenza, sois todos unos sinvergüenza. Anda ya, hombre, y ole el arte. Y a los artistas me gustaría decirles que exijan más este año, que se puede, y que sin nosotros no hay infraestructura, no hay Sonys ni leches. O sea, que a exigir un poquito más, que se puede, joder. Gerba. Yo quería decir que los medios, de la misma forma que para que les interesa nos preguntan y tal, que también se interesen para reivindicar cuando pasa algo feo, porque yo lo que digo es libertad Pablo Hasél, todas las personas que se imputan por hacer lo mismo, por lo que estamos hablando, pues está el pobre chico ahí y el Baltoni y todo, o sea que... No sé, que los atentados contra la libertad de expresión también se deberían de informar y de interesar. No sé, ¿me estoy explicando? Sí, mensaje captado, Santa, no te preocupes. Hay una manifestación esta semana, ¿no? En Madrid. Dilo. Yo estoy esperando el momento. Un consejo. Yo estoy hasta agarrado aquí por si acaso. Algo, lo que tú quieras, una reivindicación, un deseo. Vale, el deseo que estudien los chavales, que estudien mucho, porque la vida se viene muy dura
Y luego, pues que sean libres, que hablen de lo que quieran y se expresen como quieran. Y si no les abre la puerta a una sala, pues que se metan por la de atrás. Y ya está. Que se cuelen. Cuélate. Ese es el mensaje. Cuélate, Nega. Bueno, pues no sé, poco que añadir a lo que habéis dicho en la mesa. Libertad Pablo Hasél, por supuesto. Es un atropello y un abrazo muy fuerte, ya sé que va a sonar muy tópico, a todos los sanitarios y sanitarias que están dando el callo en este país por sacarnos de esta mierda lo antes posible. Y a ver qué pasa con las putas vacunas que se las están quedando los curas, los militares, el concejal y la madre que los parió. Oye, se ha pasado de alto que hace ejercicio en casa. Hace ejercicio, Nega, ejercicio en casa. Hijo de puta. Está preparado para luego ejercitar. Nega, vaya reentré que vais a hacer, ¿eh? ¿Cuál es tu rutina, tío? ¿Vas a ser la nueva Patri Jordán? Estoy montando una bici estática que me está costando dolor y... Porque claro, las instrucciones vienen como vienen y menos mal que hay YouTube, porque para eso sirve también YouTube, aparte de para ver vídeos de música urbana, para ver cómo montar una bici que te viene por piezas. Nos encanta este Nega. A mí este Nega me encanta. Está muy pandémico, ¿eh? Este Nega me encanta, haciendo cupcakes, pan, exacto. Sentadillas. Bueno, gracias, Nega. Lenore. Bueno, yo haría una petición a las consejerías de cultura que piensen que la música no... O sea, tener una buena oferta musical no es solo que haya en el centro de las ciudades, sino también en los barrios. Y que haya iniciativas como para ayudar a que haya música en vivo en los barrios, o por lo menos para no impedir que la creatividad de los barrios se desarrolle. Jefe, esa es buenísima, porque realmente infraestructura musical, entre comillas, de industria, que es una cosa que realmente tampoco es que nos interese mucho, pero bueno, por lo menos hay ayuditas a gente para que se empiecen a meter, para que entiendan cosas y vayan haciendo movimiento en la música. Realmente en España no hay más que en Madrid y en Barcelona. Y Barcelona igualmente tampoco es que haya mucho. Pero tú estás en Sevilla, todos los chiquillos en Sevilla están muertos del hambre, todos los chiquillos en Málaga están muertos del hambre, todos los chiquillos en Galicia están muertos del hambre, en Valencia están muertos del hambre, en Bilbao. O en Cantabria. Cantabria, no quiero pensar. Había un vídeo no me hagas pensar. Del cantante Badajoz, no me hagas pensar, por favor, Badajoz, ¿eh? De Robert, del cantante de Extremoduro, cuando le dieron la medalla a esta hijo predilecto de Extremadura, le decía, muy bien, muchas gracias por dármela, pero todo esto que habéis invertido aquí en hacer esto es ponerles locales a los chavales... Literal, tío. Literal, no queremos ver tanto Víctor, como un gran evento como ayuda realmente para que se materialicen las ayudas. Es muy buen mensaje, Lenore. Esperemos que te hayas... ¿Te has amistado ya un poquito más con el programa o no? Lenore, que nos diste ahí una caña en el Vox Populi ese, que vamos. A ver, yo me declaro fan de este programa de debate y ya lo veía, pero a partir de ahora lo veré más. También decía en mi artículo de Vox Populi que sois un paso de gigante respecto a la basura que nos ofrecía la televisión en los 90, que es cuando yo tenía 20 años. Hombre, a mí si me sigues comparando con Cristina Bojá, pues mira, para mí es una gran periodista y yo ni siquiera lo soy, o sea que tú suponte. Muchas gracias, Víctor, Nega, también por haber estado ahí, Santa, mucho éxito también para ti, Reina. Y bueno, Darío, ¿tú qué nos dices? Brevísimo. Díselo. Nada, al final, como decía aquel gran pensador, tú cuando escuchas música se le puede sacar una segunda lectura, algo más ominoso, que está muy bien, pero hay veces que escuchas música porque sí, porque mola, porque ya está, porque es la moda, y así de guay. Ah, y segundo punto, no eres mejor que nadie por escuchar cierta música, ¿vale? Deja a los chavales que camelen. Ya está. Deja a los chavales que camelen. Si quieren pegarle un poquito, pues déjales. Queremos ayudas, respeto, que te informes y que le des ahí al Spotify, pero no solamente al Spotify, sino a nuestras redes sociales favoritas, TikTok, Instagram, YouTube, todas estas cosas. Síguenos. Vamos a hablar de la ley trans. Mientras tanto, insisto, entra una cosa, sigue la otra, métete en sus MySpaces, síguelos a todos y quédate con las recomendaciones que no han sido escasas. Paz.